Buenas tardes, buenas noches, perdón, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches a todos, estimados participantes. Por favor, vamos a esperar unos minutos más para que se vayan conectando sus demás compañeros. Ya, una vez que estén por lo menos la mayoría conectados, vamos a comenzar con la conferencia. Buenas noches, no entiendo. Cliqueo en el link y nuevamente me envía al aula de Ciederco. ¿Alguien sabe cómo ingresar a la charla? Por favor. Es del mismo Ciaderco. Pero ¿dónde ingreso? Porque no, Aquí donde no... estamos. Eh, Ah, ok, ok. Perdón, disculpe, ¿cuál es su consulta? Que no, Ok, pensé que estaba en el aula virtual, si no estamos esperando la charla, ¿sí? aula virtual. No, no, disculpe, estoy esperando la charla. Muchas
Buenas noches con cada uno de ustedes. Buenas noches, doctor. Buenas ¿Qué noches, tal? doctor. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches. noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Son 7:06, creo que esperamos 4 minutos. Comenzamos, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches participantes, buenas noches docente. Le damos la bienvenida a esta conferencia magistral sobre convenio y laudo arbitral, un espacio académico diseñado para profundizar los principales desafíos, tendencias y perspectivas actuales del arbitraje como mecanismo de solución de controversias. La conferencia contará con la destacada participación del abogado Simón Alejandro Verástegui Gastelu. Es árbitro inscrito en el Colegio de Abogados de Lima, Ministerio de Trabajo, en Arbitra Perú del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asesor principal de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, es gerente central de asesoría jurídica de eSalud, con estudios de negociación exitosa, estrategias y habilidades esenciales en la Universidad de Michigan, Estados Unidos, y la Science of Well-Being en la Universidad de Yale.
Estados Unidos, maestría en filosofía, epistemología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Derecho Constitucional y Derechos Humanos, también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autor del libro Neurooratoria y Liderazgo y Arbitraje, buscando la justicia en la vía privada. Ahora sí, ya podemos dar inicio a esta conferencia. Y Bien, le doy el pase al doctor Alejandro. perfecto. Bien, muchas gracias. Buenas noches con cada uno de ustedes. Gracias a Ciaderco por esta invitación, esta posibilidad de poder llegar a ustedes y difundir un poco más sobre el arbitraje o los medios alternativos de solución de conflictos sociales. Muchos de ustedes sé que son estudiantes de conciliación o que han concluido los cursos de conciliación. Usualmente aquella persona que ha empezado a estudiar conciliación luego empieza a buscar qué otros medios alternativos existen, qué otros marcs. Y es así como conocen el arbitraje y se dan cuenta que existe esta vía alterna para solucionar un conflicto eh, que podría ser judicial, pero en este caso lo jalamos de ese ambiente y lo llevamos a un ámbito más privado. En este caso, estimados amigos, los que deseen pueden prender sus cámaras, ¿no? También si es que tienen algún tipo de experiencia en lo que han venido llevando a cabo su profesión como abogados o como no abogados, el arbitraje no solo es para abogados, por si acaso, no vayan a tener este prejuicio de que solo es para abogados, no lo es. Así como la conciliación es abierta, la pueden llevar diferentes tipos de profesionales, también el arbitraje puede ser llevado a cabo por otros profesionales. Inclusive, el arbitraje, que digamos es un poco uno de los más técnicos, que es el de contrataciones del Estado, también es llevado por ingenieros civiles. Hay árbitros que son ingenieros. Entonces, no es necesario el ser abogado para ser árbitro, por si acaso. El tema de los medios alternativos de solución de conflictos sociales, pues en nuestro país va a tener una clasificación llevándonos a cuatro tipos, en los cuales tenemos la mediación, la negociación, el arbitraje y la conciliación, ¿no? Que son las que muchos conocen más y son más difundidos en nuestro país. En este caso, uno diría, pero estimado Alejandro, ¿y de qué nos sirven los otros medios alternativos? Porque en la formación de conciliadores que pueden ustedes haber llevado, se les ha enseñado, por ejemplo, los métodos Harvard, los métodos para poder hacer una limpieza del lenguaje, que cómo pasa de un lado a otro, para evitar que las personas se peleen. Y estos métodos también sirven en la negociación en general y mucho más, por ejemplo, en el caso del arbitraje, lo vamos a ver en una etapa en específico, que es que hay una etapa de saneamiento procesal y conciliación, en la cual el árbitro puede invitar a las partes a que concilien, si ellas desean, y luego eso se plasmará en un laudo o tal vez, que lo que la mayoría hace de árbitros es simplemente cumplir con la formalidad de cerrar la audiencia, esta que les menciono, y continuar para resolver la controversia. Pero las estrategias de negociación sí les sirve a ustedes no solo para un tema de arbitraje, también les sirve para la vida diaria. La negociación está en todo. En este caso, tal como mencionaron en Cederco al presentarme, yo he tenido temas de arbitraje por varios años, he sido secretario general del Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima, en donde nos enfrentamos a la mafia de Rodolfo Orellana Rengifo, ¿no? Hemos suspendido, paralizado sus expedientes y por los cuales inclusive nos costó que nos denuncien penalmente. Nos denunció esta mafia del grupo Orellana y que lógicamente al final todo se archivó, ¿no? Se archivó y todos ellos acabaron presos, pero que fueron casi como etapas de una miniserie que tuvimos que vivir nosotros en el Colegio de Abogados de Lima cuando suspendimos ese tipo de procesos arbitrales que no son adecuados. Otro tema de arbitraje que se ha visto, digamos, de escándalo fueron los de Odebrecht, en los cuales los árbitros eran contratados y luego se distribuían los honorarios con la parte ganadora, que era el privado, en perjuicio de la entidad estatal. Y es que los arbitrajes que están en torno a estos temas, un ratito por favor. Bien, como les venía mencionando, se han visto escándalos, digamos, de Rodolfo Orellana o temas de Odebrecht. No es porque precisamente el arbitraje sea negativo. No, lo que pasa es que lamentablemente nosotros, los seres humanos, la sociedad, eh,
aplicamos de manera inadecuada las herramientas que tenemos para solucionar las cosas y queremos pasarnos a veces de vivos, de criollos y lucrar de manera irregular o ilegal, que en el caso del arbitraje no lo necesita. Una persona que esté formada en arbitraje puede tranquilamente tener ingresos altos, ingresos cómodos, sin necesidad alguna de cometer hechos ilegales o ilícitos. Un arbitraje, podría uno estar hablando de unos honorarios, digamos, un arbitraje pequeño. Un árbitro podría cobrar 5.000 soles o 7.000 soles por solo un caso, un arbitraje chiquito que puede durar unos pocos meses. Y también puedes llevar por un solo caso, podrías ganar 80.000 soles, 100.000 soles, un solo caso. A diferencia de la conciliación, que la conciliación sí es mucho más pequeña, ¿no? Podrían ganar 200 soles, 300 soles. En cambio, el arbitraje estamos hablando de 5.000 para arriba. El arbitraje, de hecho, que es una herramienta bastante lucrativa. ¿Y los arbitrajes dónde se llevan a cabo? Se pueden llevar a cabo en centros de arbitraje, es decir, un arbitraje administrativo, y se pueden llevar a cabo también en un ambiente totalmente privado, que es un arbitraje ad hoc, ¿no? Ahí diferenciamos el arbitraje institucional versus el arbitraje ad hoc. Yo para ser árbitro, ¿qué necesito? Pues llevar un curso, conocer así el arbitraje. Luego yo recomendaría que estén practicando un poco para que vean las etapas arbitrales, los procesos arbitrales, y luego ya puedan ser secretarios arbitrales y más adelante árbitros, ¿no? Em, el arbitraje, como les mencionaba, es una materia bastante lucrativa, es bastante remunerada en nuestro país. Y los temas que vamos a ver en un arbitraje son los temas del derecho civil y comercial. Son los temas de obligación de suma de dinero, desalojo, el, la obligación de hacer, todo lo que es materia contractual civil. Vamos a verla en materia de arbitraje. También lo que es materia de contrataciones del Estado. También hay otro arbitraje que es el tema de Indecopi. También hay otros arbitrajes que tienen que ver con temas de salud, indemnizaciones en temas de salud. Lo que sí no vemos en arbitraje son los temas penales. Los temas de índole penal no son propios de un arbitraje. Los temas de familia, derecho de familia, tampoco son propios de arbitraje. Lo que sí podría verse de familia en un arbitraje es solo la parte patrimonial, más no la parte de derecho de obligación de dar suma de dinero, eso no va. El tema de régimen de visitas y todo ello son materias que no son propias de un arbitraje. En el arbitraje lo que vemos es todo lo que es materia patrimonial, lo que son derechos reales, la parte disponible económica. Todo eso sí lo vemos en arbitraje. Pero los temas de derechos humanos, los temas de familia, no son propios de arbitraje. Yo he visto, a veces dictando el curso de arbitraje, que muchos de los alumnos ya tienen sus centros de conciliación. Y a veces se sorprenden porque hay centros de conciliación que han crecido y ahora son centros de conciliación y arbitraje, y que a veces intimidan a la persona que quiere conciliar y le dicen, no, ¿sabes qué? También te vamos a someter a un arbitraje. O incluso uno de ellos, mis alumnos, me dijo, doctor, le han hecho llegar a una persona que vino a preguntarme por una conciliación una resolución de arbitraje de que si no paga lo van a denunciar. Yo le digo, ¿cómo me dices eso? No tiene que ver con arbitraje. Le digo, porque para estar en arbitraje tiene que haber un convenio arbitral, es decir, tiene que haber una cláusula firmada previamente por las partes para que se sometan a un arbitraje. Y si tú me mencionas que es porque la persona no está cumpliendo con su obligación de alimentos, ahí no existe un convenio arbitral, o sea, no hay un acuerdo de que eso se proceda a un arbitraje. No habría cómo hacer que esto acabe en arbitraje. Por favor, tráeme la resolución que le han hecho llegar. Y él me la enseña. Y ahí mencionaba, ¿no? Firmaba como árbitro una persona y decía que habiéndose instalado en Lima, en la ciudad tal, este tribunal arbitral, le damos tantos días para que cumpla con el pago de alimentos para la persona. En caso contrario, ejecutaremos. Eso no tiene nada que ver con arbitraje. Ese tribunal arbitral está constituido de manera ilegal y ahí merece hasta un proceso penal en contra de esas personas, porque nada de eso es arbitrable. Por ello es que no nos dejemos engañar ante cualquier tipo de resolución que diga arbitraje. Hay que verificarlos, hay que conocer. Si alguno de ustedes llega a estar en un proceso arbitral, por favor, verificar todo con la norma, no dejarse llevar aquí por el yo creo que es así o de esta otra forma,
porque eso fue lo que nos llevó a los temas que les mencionaba de Orellana, que eran temas de corrupción, porque no era tanto la habilidad o inteligencia de este grupo Orellana, era más la torpeza de la contraparte que no conocía de arbitraje y no se defendía. El arbitraje, como les decía, es un medio alternativo de resolución de conflictos sociales por los cuales dos partes o más que estén en una controversia buscan designar a un tercero para que este tercero resuelva la controversia. A diferencia de la conciliación en la cual buscamos al tercero para que nos ayude a dialogar y para que nos ayude a un diálogo fructífero para llegar a un acuerdo, el conciliador no tomando la decisión, solo ayudándonos en el camino y siendo las partes quienes deciden. En el arbitraje es distinto porque este tercero, llamado árbitro, sí decide. Este tercero, llamado árbitro, escucha las partes y luego dice, ok, ya los escuché, yo resuelvo. El árbitro toma la decisión. El árbitro sí tiene el valor de otorgar una especie de sentencia. Mientras que en el Poder Judicial le llamamos sentencia, resolución judicial de sentencia, en el caso del arbitraje se llamará laudo. Este laudo es lo que llamamos sentencia, es lo que conocemos. Y este laudo también tiene valor de título ejecutivo, es decir, puede ser ejecutado y está obligada a las partes a cumplir. A comparación de otros medios alternativos como es la negociación o la mediación, que no tienen título ejecutivo, solo son pacto de caballeros, que si alguien incumple, lamentablemente no puedes obligarlo. A comparación de la mediación y de la negociación, la conciliación y el arbitraje sí tienen título ejecutivo, ¿no? El conciliador, al plasmar en un acta de conciliación el acuerdo de las partes, eso tiene valor de sentencia. Pues bien, amigos, igual en el arbitraje, el laudo tiene ese valor de sentencia. Ahora, ¿y cómo llegamos a un arbitraje? ¿Cómo es que yo puedo llegar a un arbitraje? El- Miren, les cuento una anécdota, ¿no? Yo tenía un programa de radio hace un tiempo, ya hace por lo menos 9 años, 8 años, que era con RBC, que era de Belmont, era en su radio. Y mandamos a hacer unas entrevistas, porque era radio-televisión, también programaban en videos. Y el comunicador que cuando contratamos para hacer las entrevistas en un parque en Lince, preguntaba en la calle a las personas qué medios alternativos conocían, si sabían qué es el arbitraje, qué es la conciliación. Y de las personas que estaban en la calle en ese momento en este parque, se preguntó a 10 personas. De estas 10 personas, 7 no sabían nada de arbitraje y si se les preguntaba de arbitraje nos hablaban de fútbol. Y el resto 3 sí sabían y nos daban un indicio más o menos de lo que es el arbitraje. De estas 10 personas sí conocían, por ejemplo, qué es la conciliación, 8. O sea, la conciliación está mucho más difundida. 8 sabían que era la conciliación, pero casi nadie sabía más o menos sobre negociación, sobre mediación. Y de arbitraje, como les dije, solo 3. Y de estas 3 personas que sí sabían que era el arbitraje, 2 eran venezolanos que recién habían llegado al país hace 8 años, eran personas que sí tenían una formación adecuada, académica. Los primeros eh, venezolanos que llegaron al país, como ustedes recordarán, eran personas que sí estaban bastante instruidas. Luego ya llegaron pues otro tipo de miembros de sociedad que han hecho bastante daño en diferentes lugares. Pero dentro de esos primeros ciudadanos que llegaron, sí sabían ellos que era un arbitraje, sí sabían más o menos de los medios alternativos. Y uno de ellos que contestó mucho mejor que el resto era un ciudadano chileno, lo que demuestra que las sociedades fuera de nuestro país sí tienen una formación cultural más adecuada, mejor, un mejor nivel en comparación de la nuestra, del Perú. Y por ello, en verdad sí sería necesario que el sistema de educación mejore y que se nos eduque en lo que son los medios alternativos desde la época colegial. O sea, se ahorrarían muchos problemas si las personas supieran solucionar los conflictos, si habría una inducción hacia la negociación, hacia la mediación, hacia la conciliación y conocer también el arbitraje. El arbitraje es prácticamente como la parte privada de la solución de conflictos. Así como existen colegios privados, colegios públicos, universidades públicas, universidades privadas, la administración de justicia estatal es la que lleva el poder judicial y la administración de justicia privada es la que lleva pues el arbitraje.
Ahora, esto es históricamente, porque hoy en día ya han habido ciertos híbridos, cierta mezcla. Por ejemplo, el hecho de que ya el Estado maneje un centro de arbitraje llamado Arbitra Perú, del Minjus, ya hace de que sea esta mixtura de que si bien es un tema eminentemente privado, el Estado tiene cierta administración sobre esta, ¿no? O las contrataciones del Estado igual. Son mixturas que se van a dar, pero de por sí el arbitraje en su naturaleza propia es una naturaleza de administración de justicia privada y que sí está reconocida por la Constitución Política del Perú. En el artículo 139 se nos va a reconocer que el arbitraje es una jurisdicción, es decir, que las personas pueden acudir a ella para resolver sus controversias. Ahora, ¿y cómo ingreso yo a un arbitraje? ¿Cómo es que llego al arbitraje? Pues bien, amigos, la llavecita de entrada, el ticket o el pase con el cual nos vamos a un arbitraje es el convenio arbitral, que es el tema que justamente se da hoy en esta charla. Y el convenio arbitral viene a ser este acuerdo de voluntades que figura en nuestro contrato en la parte de resolución de conflictos o solución de controversias. En esta cláusula que se puede plasmar en un contrato, indicamos, ¿no?, que las partes toman el acuerdo de someter cualquier controversia que nazca de este contrato a un arbitraje. Y ahí podremos elegir qué tipo de arbitraje. Diremos un arbitraje de derecho o puede ser un arbitraje de conciencia, es decir, según si queremos que un árbitro argumente jurídicamente o queremos que argumente según su leal saber y entender, no jurídicamente. Con lo que yo les decía, que incluso muchos de ustedes de repente que no son abogados podrían ser árbitros y podrían llevar arbitrajes de conciencia sin la necesidad de argumentar jurídicamente. Solo tienen que argumentar según lo que ustedes consideren como lo correcto, lo justo, lo bueno. Y sobre eso pueden argumentar y sacar un laudo. Asimismo, podemos elegir en nuestro convenio arbitral cuántos árbitros tener. Lo que se estila por costumbre es tener 3 árbitros. También podría ser de arbitraje único, un solo árbitro. Nos sale más barato el llevar con un solo árbitro que con 3, porque serían 3 honorarios que pagar si fuesen los 3 árbitros. El convenio arbitral, como les decía, es esta cláusula que está en los contratos donde colocamos de que cualquier controversia que surja del contrato se someterá a arbitraje. En este convenio arbitral, como les decía, vamos a describir qué tipo de arbitraje quiero. Arbitraje de derecho o arbitraje de conciencia. Un arbitraje institucional, es decir, que lo administre un centro de arbitraje o puede ser un arbitraje ad hoc, por lo que son los propios árbitros quienes administran y dirigen todo en ese proceso arbitral. También podríamos elegir un arbitraje por la cantidad de sus miembros y entre otras características. Ahora, esos convenios arbitrales también ya tienen fórmulas típicas o convenios arbitrales tipo, que son los que manejan los centros de arbitraje. Alguno de ustedes podría preguntarme, decir, y Alejandro, ¿yo podría tener mi centro de arbitraje? ¿O qué requisitos debo de cumplir para tenerlo? ¿Es necesario que sea árbitro para tener un centro de arbitraje? Y la respuesta será, sí, sí puedes tener tu centro de arbitraje. No, no es necesario que tú seas árbitro. Y no existe un ente que tenga que autorizarte a tener un centro de arbitraje. A comparación de la conciliación, que el Ministerio de Justicia, de acuerdo a la norma, sí fiscaliza, sí otorga un reconocimiento, sí los evalúa, hace visitas constantemente para fiscalizar el trabajo. En el caso del arbitraje, no. No hay un ente que te fiscalice, no hay unos requisitos mínimos que cumplir hacia una entidad pública. Lo que existe es un tema de coherencia legislativa de qué necesitas. Necesitarás un estatuto, necesitas un reglamento, necesitas tu código de aranceles arbitrales, honorarios, necesitas un código de ética de los árbitros, necesitarás tu registro de árbitros y necesitarás tu registro de secretarios arbitrales, con los cuales podrás crear tu centro de arbitraje. Lógicamente, lo recomendable es que tengas una persona jurídica que en el estatuto mencione las facultades que tendrán de ver temas arbitrales u otros medios alternativos de resolución de conflictos sociales para poder llevarlo a cabo. Y algunos dirán, pero disculpe, ¿y si yo tengo mi estudio jurídico, puedo hacer que mi estudio jurídico sea un centro de arbitraje? Si bien no puedes hacer que tu estudio jurídico sea un centro de conciliación, porque está prohibido, sí podrías hacer que sea un centro de arbitraje. Pero lógicamente se entiende que la naturaleza de la defensa de tus clientes no puede entorpecerse con el arbitraje,
porque el arbitraje tiene que tener cierta neutralidad para lo que estás llevando. Sí, vemos que está levantando la mano su compañera Nadezhda Esperanza. Sí, Nadezhda, te escuchamos. Buenas noches. ¿Sí? ¿Qué Hola. tal? Sí, te Eh, escuchamos. y respecto a los requisitos que usted comentaba, eh, por ahí escuché que se requería experiencia específica en contratación pública. ¿Qué de cierto es eso? Gracias. Ok. Muy bien, gracias, Nadezhda, por la pregunta. Lo que pasa es que si hablamos de requisitos para crear un centro de arbitraje, ese centro de arbitraje no solo va a haber temas de contrataciones del Estado, también va a haber temas de derecho civil, como les decía, de obligaciones, de dinero, desalojos, etcétera, y para lo cual no requieres tener ningún conocimiento de contrataciones del Estado. Y si tú lo que deseas es llevar temas de contrataciones del Estado, la ley de contrataciones actual sí menciona que el centro de arbitraje tiene que inscribirse con la entidad, el órgano supervisor de contrataciones del Estado, para que puedan estar inscritos en una lista y sus árbitros inscritos en este centro de arbitraje puedan ser considerados para materias de contrataciones del Estado. O sea, solo para esa materia sí requiere que se inscriban, que el órgano de control los fiscalice. Pero para el resto de arbitrajes no, o sea, no hay ningún control. Tú puedes abrir tu centro de arbitraje en cualquier lugar. Ahora, yo tengo que ser árbitro para abrir mi centro de arbitraje, no, porque tú puedes ser el que administre, tú puedes colocar las instalaciones, el lugar y contratar un abogado o alguien que conozca de arbitraje para que pueda dirigirlo, que pueda estar ahí como secretario general del centro de arbitraje. Los centros de arbitraje funcionan con un tribunal superior, que es el que va a designar a los árbitros, que puede ser de 3 miembros a más, y funciona con un secretario general, que es quien recibe la documentación, la que hace las resoluciones admitiendo los pedidos, las solicitudes arbitrales o denegando las mismas por si no hay convenios arbitrales. Y luego tienes tus registros de árbitros, que ellos no es que trabajen en tu centro de arbitraje, sino que se les convoca cuando hay casos, igual que los secretarios arbitrales. Bien. Entonces, mi centro de conciliación puede ser también centro de arbitraje, sí, también puede ser. Mi estudio jurídico podría ser mi centro de arbitraje, sí, también, porque no hay algo que prohíba para que puedas tener tu centro de arbitraje. Pero lógicamente tienes que tener el tema ético muy consciente. El arbitraje es una herramienta importante, es una herramienta muy útil para la solución de conflictos, pero que también no debe ser mal utilizada por las personas para lucrar causando daño a las personas, ¿no? A otros más. Es así como les mencionaba los casos o escándalos que han habido antes y que han sido sancionados. Han acabado presos el Grupo Orellana, los de Odebrecht, todos ellos han acabado presos o prófugos, ¿no? Y etcétera. Entonces, el convenio arbitral, para retornar a nuestro tema, es esa llave de entrada, es la cláusula que está en el contrato. ¿Y qué sucede si yo no firmé el contrato, no tenemos contrato, fue verbal? ¿Puedo ir a un arbitraje? Sí, puede ir a un arbitraje siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo en acudir al mismo centro de arbitraje, en conformar un tribunal arbitral para que pueda llevar la controversia. Si es que ambas partes están de acuerdo, se puede formalizar este acuerdo en el acta de instalación del tribunal arbitral y continuará todo el arbitraje, que puede durar un promedio de 8 meses, 9 meses, hasta que se resuelva la controversia y se emita el laudo. Pueden haber errores en las cláusulas tipo, es decir, de los convenios arbitrales, que se llaman cláusulas patológicas, ¿sí? Cuando hay un error, no sé, me olvidé decir cuántos árbitros tener, me olvidé decir qué tipo de arbitraje quiero, y la ley de arbitraje te da la solución porque te dice cómo interpretarlas. El centro de arbitraje que ustedes quieran crear para que pueda tener más clientes, tienen que hacer pues publicidad, sacar trípticos, dípticos, videos, hoy en día, TikToks, Instagram, etcétera, para que puedan tener más clientes para sus centros de arbitraje. Y lo que tienen que promover es que el convenio arbitral de su centro de arbitraje sea el que se difunda, porque ahí dirá, por ejemplo, no sé, imaginemos que si Aderco quiere promover su centro de arbitraje, moverá sus trípticos o sus TikToks, etcétera, diciendo, no, señores, coloquen en sus contratos mi cláusula arbitral, mi convenio arbitral tipo, la cual dice que cualquier controversia que surja sobre este contrato será resuelto en el centro de arbitraje de Ciaderco mediante un arbitraje de derecho
conformado por 3 miembros arbitrales y que será llevado a cabo en la ciudad de Lima, ¿no? Y sometido a la normativa del Centro de Arbitraje de SEADERCO. Listo. Ese es un convenio arbitral tipo que lo repiten todos los centros de arbitraje y que ustedes también pueden crearlo para sus propios centros de arbitraje. Esa es la que se difunde, es la que tienen que aparecer en los contratos que se van a firmar hacia adelante para que puedan estar promoviendo sus centros de arbitraje. Y como les mencionaba, el proceso arbitral es corto, 8 meses. El secretario general es quien maneja todas estas etapas. Y la última etapa, ya para concluir el arbitraje, es la del laudo, ¿no? Que es el otro tema que nos compete a nosotros, que en el curso se desarrolla con mucha mayor profundidad, ¿no? Sobre estos convenios, tipos de convenios, la redacción de los convenios, la redacción de las resoluciones de admisibilidad, inadmisibilidad, de improcedencia. Todo eso se desarrolla en el curso que se lleva de arbitraje. Y cuando ya concluiste con todo el proceso, llegas a la etapa en la que ya va a laudar el árbitro. Sacará una resolución dando por cerrada la etapa de audiencia de alegatos y que se pone a disposición en un plazo de 30 días hábiles, es el promedio, es lo que dice la ley, pueden ser menos, pueden ser más, depende del centro de arbitraje. Se ponen 30 días hábiles para laudar y que pueden ser extendidos por 30 días más. Ahora, estimados amigos, un dato curioso del arbitraje es que a diferencia del Poder Judicial, sí podemos modificar los plazos. Va a depender del acuerdo de las partes a la hora de darse el acta de instalación o también puede depender del reglamento interno de cada centro de arbitraje, donde pueden poner plazos mayores o menores a los que la ley de arbitraje menciona. Ese es un fenómeno muy particular y solo del arbitraje. En ninguna otra rama jurídica podemos mover los plazos, podemos mover etapas. En el arbitraje sí, sí podemos. Son las partes las que deciden, los árbitros orientan y aceptan según su conocimiento técnico lo que sea prudente o no prudente para poder resolver ese arbitraje. Cuando ya se emite la resolución cerrando la etapa de audiencia de alegatos y decimos inicies el plazo para laudar, lo que va a suceder es que nosotros pedimos el expediente que ya llevó nuestro secretario arbitral y empezamos a plasmar el laudo. En una primera etapa ponemos antecedentes, todo lo que ha sucedido. Luego pondremos los alegatos de las partes, la demanda, los medios probatorios que han existido, la contestación de la demanda, que hemos validado como correcto o no correcto de los medios probatorios que hemos admitido y de lo que hemos admitido que sí demuestra o no demuestra, la valoración que le damos, o de repente estamos utilizando una jurisprudencia, la citaremos en ese laudo y luego argumentaremos por qué resolvemos de esta forma o de esta otra. Y seguimos en el laudo poniendo en la parte resolutiva, ¿no? Por ejemplo, artículo primero, otórguese el petitorio número 1 a Juan Pérez que solicita que se le pague una indemnización de 1.000.000 de soles. Artículo 2, otórguese también los intereses legales pedidos por la parte demandante. Artículo tercero, declárese improcedente el pedido de indemnización de daños y perjuicios porque no han quedado totalmente demostrados, etcétera. Y también ahí plasmamos el cómo se distribuyen los honorarios de los árbitros y de los secretarios arbitrales para las partes. Según la ley de arbitraje, el decreto legislativo 17.1, la parte que gana el arbitraje no paga y se le devuelve todo. La parte que perdió tiene que pagar los honorarios arbitrales y los honorarios del secretario arbitral y del centro de arbitraje. Pero también sucede, y en la práctica se ve constantemente, y es que nosotros, los que hemos llevado los arbitrajes, estamos en un arbitraje, vemos la buena fe de las partes. Y si vemos que la parte que ha sido demandada o la parte que ha perdido, sí tuvo una buena fe procesal, sí fue correcta a la hora de llevar a cabo el proceso arbitral, sí consideraba que tenía algunos fundamentos válidos para argumentar, validaremos como árbitro y diremos, oye, si bien ya ganó, decidimos que cada una de las partes pague los honorarios que le corresponden de los árbitros, 50% cada uno. Es decir, no siempre aplicamos lo que la ley dice, de que el 100% lo asumirá la parte que perdió. También hacemos lo otro. Y también hay quienes consideran agregarle los honorarios de los abogados de la parte que ganó a la parte que perdió. Todas estas son decisiones que se pueden llevar a cabo y están plasmadas en el laudo. En el laudo plasmamos todas las decisiones finales. Esta concluye notificándose
Y si las partes no están de acuerdo, no pueden apelar. No existe la apelación porque el arbitraje es instancia única, a diferencia del Poder Judicial, en donde uno puede impugnar, puede apelar, se elevará este proceso a la segunda instancia, a las salas civiles, supremas, etcétera. Aquí no hay, no existe. Solo está el tribunal arbitral, el cual emite su laudo y concluyó el proceso arbitral. Si es que algo por ahí se iba, en ese momento se pueden presentar remedios arbitrales, que puede ser el de la aclaración, que puede ser de que se olvidó el árbitro sumar tal concepto o no ha resuelto todos los puntos en controversia, etcétera. Pero después de que se emiten estos remedios arbitrales, se emite otra resolución resolviendo este pedido y que también es parte del laudo, se considera parte del laudo. Y con eso concluyó totalmente el arbitraje. Y la parte que no esté de acuerdo, solo le queda impugnarlo a través de un recurso de anulación del laudo, el cual se presentará ante el Poder Judicial para poder ver si es que es válido o no válido. Y ojo, el laudo tiene tal reconocimiento y valor como título ejecutivo, que por más que se impugne a nivel judicial, no suspende la ejecución del laudo. El laudo se tiene que ejecutar, a menos que aquella persona que presente la demanda de ejecución del laudo, digo, de la demanda de recurso de anulación del laudo, adjunte su caución curatoria, que adjunte una medida de resarcimiento en caso de que pierda el proceso. Es decir, si yo demando mi recurso de anulación del laudo y pido que se suspenda la ejecución del mismo, tendré que pagar una caución curatoria por si es que yo pierdo. Si yo pierdo ese recurso de anulación, el dinero que coloqué se pasará automáticamente a la contraparte para cumplir el laudo. Y la realidad nos dice de que los laudos casi no se caen. De 100 laudos, apenas 2 o 3 volverán al arbitraje para que pueda ser eh, subsanado, que pueda ser nuevamente llevado a cabo, que los jueces hayan devuelto el expediente. Pero son muy pocos. La gran mayoría de procesos arbitrales se mantienen firmes, se mantienen eh, listos para que ser ejecutados, ¿sí? Entonces, el laudo viene a ser la sentencia que ustedes conocen del Poder Judicial, pero que en este caso es la última resolución arbitral que se lleva a cabo en nuestro proceso de arbitraje. Los laudos pueden ser también de dos tipos. Puede haber un laudo total y laudos parciales. Si yo considero que este arbitraje tiene 5 puntos de controversia, de los cuales 3 son muy fáciles, yo podría laudar de inmediato sobre estos 3 temas, porque no requiero medio probatorio, porque son obvios en lo que se está pidiendo, y como tal puedo emitir un laudo parcial a los pocos meses y que es totalmente ejecutable, y guardar 2 temas de controversia que son complejos para el laudo final. O también podría decidir no hacer un laudo parcial y resolver todo al final y emitir este laudo para que pueda darse ya una solución completa del tema. Ahora, ojo, hay quienes presentan recursos de excepción, ¿no? De arbitraje, diciendo, señores, este caso no procedía a estar en el arbitraje porque es un tema que debió verse en el Poder Judicial, porque el convenio arbitral estuvo mal redactado, ¿no? Por ejemplo. ¿Tú estás obligado a resolver eso de inmediato? No. Tú como árbitro podrías decir, señores, se guarda esto para resolverlo también en la etapa del laudo. O hay quienes resuelven de inmediato, declaren improcedente la excepción de vía judicial y no arbitral, o la excepción de competencia, etcétera, la excepción que quieran presentar. Y podrías determinarlo de ese momento o también guardarlo para el final. Ahora, el error grave sería si lo guardan para el final y luego se olvidan en su laudo sustentar esa parte. Yo he visto procesos arbitrales que se han caído por ese error. Hay quienes solicitaban esta excepción del proceso arbitral y el árbitro dijo, se resolverá al final con el laudo, no perdamos tiempo, ¿no? Y siguió el proceso arbitral. Y a la hora de emitir el laudo, no dijo nada al respecto y se fue de fondo a resolver y notificó. Lógicamente, la parte que había presentado su excepción de vía arbitral, luego presentó su recurso de anulación del laudo y dijo, señores, yo había presentado una excepción arbitral y el árbitro no dijo nada. Los jueces revisan eso y dirán, oye, árbitro, de verdad, sí, mira, no vemos que haya sustentado esta parte, por lo que ordenamos que retorne a la vía arbitral para que resuelva esta situación
de lo que tendría que ser el recurso de excepción. Yo he visto que retornen, el centro de arbitraje tiene que convocar a ese árbitro, llamarlo, por favor, ven, resuelve, y el árbitro va a resolver la controversia. Ahora, también veamos un tema real, y es que hay muchos arbitrajes sobre contrataciones del Estado que acaban a veces deteniendo la obra, y esta obra acaba perjudicando a alumnos, a estudiantes, a pacientes, porque de repente son hospitales, o inclusive hoy en día hay un arbitraje, creo que es en ICA, que hasta ahora no se resuelve, que es un tema penitenciario, y ya tiene años de años con una cárcel que se estaba por construyendo y se paralizó totalmente. Así también hay hospitales. Por ello es que, por ejemplo, hoy en día una solución que se ha dado es que hay un proyecto de ley en el Congreso que ya se dictaminó, se aprobó, está para el Pleno, en el cual se menciona que no podrán suspenderse la ejecución de obras cuando sean obras de materias esenciales para los derechos de las personas. Por ejemplo, salud. Tienes una controversia, el Estado no me pagó bien o no está dando facilidades, ok, demándalo en arbitraje, puedes cobrar una indemnización, etcétera, pero no suspendes la ejecución de la obra. Tienes que continuarla, porque hoy en día sí, como les digo, hay arbitrajes que son de montos o cuantías muy grandes, elevadas, millones de millones, y que se suspenden y causan mayor perjuicio, ¿no? Y nadie puede tocarlos porque tiene que resolverse primero esa controversia. Y a pesar de que el arbitraje tiene que ser rápido, de 8 meses o 9 meses, lamentablemente en materia de contrataciones del Estado he visto procesos que se demoran 2 años, 3 años, que no debería ser, no es el espíritu ni naturaleza de un arbitraje, pero que a veces llegan a esos extremos. Ahora, el laudo, como les decía, la idea es que sea un laudo claro. Nosotros en el curso también enseñamos la redacción de laudos, las partes que tiene el laudo, para que ustedes puedan saber redactarlos, ¿no? Y llevar a cabo. El arbitraje, como les mencionaba, puede ser un arbitraje institucional, un centro de arbitraje, como también puede ser un arbitraje eminentemente ad hoc, en el cual ustedes como árbitros son quienes resuelven, son quienes llevan todo, son quienes ven el tema de las notificaciones, contratarán al secretario arbitral que tendrá que notificar o no para poder resolver la controversia. Una vez emitido este laudo, como mencionaba, se acabó el arbitraje, ¿no? Hemos hecho de manera bastante resumida y corta, creo que tratando de que ser muy claros, sobre cómo funciona ese arbitraje, ¿no? No quería marearlos mucho con el proceso, por eso hemos hablado del convenio arbitral, que es la llave de entrada, que podría ser en la mayoría de casos escrita en el contrato, en la cláusula de solución de conflictos, pero que también podría ser verbal, si es que las partes están de acuerdo, llevar a un arbitraje que podría ser, no sé, temas, por ejemplo, de herencias, ¿no? Herencias que llevan años de años litigando, los hermanos se odian, se rompen relaciones familiares, al final fallecen ellos y ni siquiera utilizan ni le dan valor ya o utilidad al bien material, porque ellos se van y al final, pues uno, como ustedes saben, al fallecer uno no se lleva nada, ¿no? Todo lo material se queda acá. Y lamentablemente a veces hay litigios de materia patrimonial que acaban hasta destruyendo familias y que la demora del Poder Judicial lo que hace es más bien solo hacer que este daño sea más grave. Por eso es que a veces se recomienda también para temas de herencias llevarlas a arbitrajes, porque son más cortos. En 7 u 8 meses resolvemos, tomen, ahí está la situación y ya se concluye esos años y años de revancha, de resentimiento que parece solo meses, ¿no? Y se acabó. El arbitraje, como les mencionaba, es un tema que antes era casi desconocido en nuestro país, en los años 90. Luego, con la modificación de la ley de arbitraje, la 1071, impuso casi un jet en el arbitraje, vuela. Tenemos soluciones para todas las etapas. No hay una etapa que se pueda entorpecer. O sea, todo tiene salida para poder seguir avanzando. El arbitraje en realidad es algo que continúa y resuelve. El tema de los honorarios arbitrales, como les dije, es bastante lucrativo, es muy útil. El tema de tener un centro de arbitraje es viable, no necesitas estar inscrito en un centro institucional, digamos, del Estado para que puedas llevar a cabo tus arbitrajes. Lo que sí se recomienda, o yo diría que casi obligatorio, es que ustedes conozcan de arbitraje, porque si no, los van a estafar, les van a engañar, o peor aún, ustedes van a acabar también induciendo error a otras personas. Y como estamos hablando en los arbitrajes de materias bastante elevadas, no es nada recomendable cometer errores en estos arbitrajes. Bien, no sé si hasta ahí hay alguna duda. He tratado de ser bastante claro con lo que estamos mencionando en los procesos arbitrales. Incluso les he hablado de proyectos de ley que buscan el que no se detengan ni siquiera las obras más básicas
de los temas arbitrales que se puedan llevar a cabo, ¿no? Bien, no sé si hay alguna duda de parte de Sí, usted. sí, Sí, doctor, sí, justamente hay una consulta aquí en el chat. a ver, Dice, buenas noches, doctor. ¿Cualquier persona puede ser árbitro o solo profesionales en específico? correcto. No, cualquier persona puede ser árbitro. No es obligatorio que seas abogado. Ahora no diría, pero doctor, yo recién estoy estudiando, soy estudiante, no tengo carrera profesional. ¿Puedo ser árbitro? Si es que digamos que tienes cierto conocimiento específico de una materia, sí puedes ser árbitro. Supongamos de que, no sé, la vida te ha llevado a que seas comerciante, conoces bastante sobre el tema de compra y venta, de marketing virtual en Internet. Y resulta que la controversia que se está dando es entre una empresa y un usuario que contrataron un tema de marketing digital y quieren un especialista y no precisamente un abogado o ser especialista en materias, realmente no las conocen. Pero resulta que tú, que eres estudiante de otra carrera, administración o de derecho, etcétera, sí conoces porque te has dedicado a eso por años. ¿Podrías ser árbitro? Sí, porque tienes conocimiento, tienes cierto experticia de la materia. Entonces las partes pueden designarte como árbitro. Si las partes están de acuerdo y te designan, no hay nada que te retire de ese arbitraje. Tú puedes ser un árbitro ad hoc de eso y puedes llevarlo a cabo. Entonces, la respuesta es no, no es obligatorio que seas ni abogado, ni es obligatorio que seas profesional para que seas árbitro. Lo que sí es obligatorio es que conozcas de arbitraje, que conozcas los procesos arbitrales, porque si no vas a inducir error a las partes y lógicamente también te pueden demandar luego por inducirlos a error. Bien, eso. A ver, ¿qué otra pregunta hay por ahí? Sí, por favor, ¿es posible que nos comentes sobre el arbitraje con solución de convenios colectivos en el ámbito laboral del Estado? Correcto, está bien. El arbitraje de materia laboral proviene de dos formas. Una podría ser la que viene de negociación colectiva de trabajo, que es la que acaban de preguntar, y otra es el arbitraje que proviene de un contrato laboral que tiene una cláusula de arbitraje, un convenio arbitral de que cualquier controversia que surja de este contrato se irá a arbitrar. En el caso de su compañero nos está preguntando por un arbitraje especial que es la que proviene de la negociación colectiva de trabajo. Ahí, por ejemplo, uno diría, ¿pero y dónde está el convenio arbitral ahí? Lo que sucede es que ese convenio ahí están haciendo por ley, porque la ley de negociación, en el caso público o privado, ambos son distintos, nos establece que hay etapas. Una primera etapa será la de negociación directa, face to face. Si esta fracasa, tendremos que irnos a una conciliación, que se lleva a cabo también en el Ministerio de Trabajo. No son las conciliaciones de los centros de conciliación privados, no, son las del Ministerio de Trabajo. Y luego, si esta fracasa, tengo dos opciones. Me puedo ir a una huelga o puedo ir a un arbitraje. Si yo elijo el arbitraje, yo debo de elegir mi árbitro del registro de árbitros del Ministerio de Trabajo, que hay un registro para árbitros del sector privado y hay un registro para árbitros del sector público. Si yo soy un sindicato del sector público, tendré que elegir del registro de los públicos. Si soy de un sindicato del sector privado, por ejemplo, no sé, aerolíneas, mineras, etcétera, tendré que elegir del sector privado, este registro. Estos árbitros que ya están inscritos ahí llevarán a cabo estos procesos arbitrales. También podría ser que dándose el sorteo, el Ministerio de Trabajo, saliste tú que te has inscrito y te otorgan el caso. En este tipo de procesos arbitrales que provengan de la negociación colectiva, tú como árbitro podrías cobrar un promedio de 10.000 soles para arriba, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000. Va a depender mucho de cuántos agremiados tenga ese sindicato. Así menciona la ley, se hace un cálculo por la cantidad de gremiados. Se saca un porcentaje por cuánto va a cobrar el árbitro del sector eh, demandante y cuánto es del demandado, del empleador y del trabajador. Y sobre eso se saca un promedio para que poder establecer los honorarios del presidente. Si es que el sindicato elige la huelga, ahí sí pierde la obligatoriedad de este arbitraje y solo podría el arbitraje si el empleador también acepta, si él dice, ok, vamos. Pero si tú ya te fuiste a la huelga, ya el empleador no está obligado, te puede decir, no, ya no quiero ir tampoco al arbitraje porque tú te has ido a la huelga. Por ello es que el arbitraje sí es ahí, digamos que un medio armonioso de solución de conflictos,
porque trataría de evitar la huelga, ¿no? Entonces, ese es el tipo de arbitraje que proviene de la negociación colectiva de trabajo. ¿La desarrollamos en este curso? Sí, también lo desarrollamos. En una de las clases desarrollamos a profundidad todo lo que es el arbitraje que proviene de la negociación colectiva de trabajo. Bien, a ver, otra consulta. Sí, un conciliador puede ser árbitro laudo procesal con base conciliadora. Un conciliador puede ser árbitro si ha estudiado un curso de arbitraje. Puede tener base conciliadora, muy difícil. O sea, la gran mayoría de árbitros que yo conozco, en realidad la misma etapa de conciliación la pasan como un adorno. No, muy pocos árbitros promueven la conciliación dentro del arbitraje, porque entienden de que antes de llegar al arbitraje ya han tratado de solucionar y no han podido, y por eso es que han llegado al arbitraje. Para que las partes lleguen a un arbitraje es porque ya no hay ningún acuerdo o posibilidad de que ellos se pongan de acuerdo. Es muy difícil. Incluso aquellos casos arbitrales donde las partes se ponen de acuerdo desde un principio son raros. Hay indicio de que algo está mal porque no es lo más usual. Las partes ya han llegado aquí porque están peleadas, porque no quieren verse o porque ven mucho más práctico y fácil cerrarlo ya en el arbitraje porque ya no llego a un acuerdo con mi contraparte. Entonces, ante la pregunta, ¿un conciliador puede ser árbitro? En realidad, como mencionaba, o sea, cualquier persona que lleve un curso de arbitraje puede ser árbitro, pero no solo llevar el curso de arbitraje, sino también tener la experticia y conocimiento de la materia que va a resolver. Porque usted puede ser conciliador, pero si usted no maneja el derecho civil y comercial en cuanto a temas de desalojo, no podría resolver un desalojo. O sea, lo pueden designar, sí, pero va a poder resolver correctamente, lo dudo, no creo, puede cometer errores. Por eso es que en realidad el arbitraje, conocer el proceso, conocer la parte administrativa, muy bien, te sirve y te suma, pero tienes que tener experticia en la materia que vas a resolver. Ahora, ojo, uno diría, oye, pero entonces todos tienen que ser abogados. No, no precisamente, porque hay un arbitraje de derecho donde sí estás obligado a sustentar jurídicamente, pero también hay un arbitraje de conciencia, en el cual mi argumentación no tiene que ser jurídica. Basta con que sea según mi leal saber y entender lo que yo creo correcto y justo, y voy argumentando que de acuerdo a lo dicho por Juan Pérez, de que él realizó estas actividades, y luego la contraparte que menciona esto consideramos que lo más justo viene a ser esto y propones. Entonces, sí podrías ser árbitro si conoces de materia de arbitraje y si conoces la experticia de la materia que vas a resolver. Eso sería. A ver, ¿alguien más? Sí, los honorarios arbitrales, cómo se manejan y cuál es el monto mínimo de la materia demandada. Ok. Lo que es el tema de honorarios de árbitros se manejan con lo que son tablas de honorarios, que están en cada centro de arbitraje, tienen sus propias tablas de honorarios. El centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima es la que tiene una tabla también establecida en su propia página web y se maneja según la cuantía. Según cuánto están demandando, hacemos un cálculo para saber cuánto va a ganar el árbitro. Em, por ejemplo, supongamos que la materia a demandar es por 20.000 soles. Si es por 20.000 soles, se coloca en la tabla dirá, hasta 20.000 soles corresponde pagar tanto, no sé, 5.000 soles al árbitro, ¿no? Y según eso se podrá resolver. Cada centro de arbitraje coloca los honorarios que cree conveniente, pero casi todos tienen como base la de la Cámara de Comercio de Lima, acaban copiando un poco esta o poniendo un poco menos. Por ejemplo, si ustedes hacen su centro de arbitraje, sería incoherente o un poquito absurdo que le pongan los mismos honorarios de la Cámara de Comercio, porque si fuese así, prefiero irme a la Cámara de Comercio. Si usted quiere promover sus centros de arbitraje, tendría que ser pues precios cómodos, accesibles, para que puedan las partes desear ir a su centro de arbitraje. El promedio, como les dije, de cuánto gana un árbitro es de 5.000 soles para arriba. Puedes tener un caso tan pequeño que de repente cobres 3.000, pero no, son excepcionales. El único arbitraje que es barato es el de Arbitra Perú, que es el del Ministerio de Justicia, el cual es como una especie de apoyo social, ¿no? O sea, queremos que los procesos que no son muy altos en su cuantía, es decir, menos de 70.000 soles en promedio, puedan irse a un arbitraje. Y ahí sí, esos honorarios arbitrales serán pues de 300 soles, 400 soles, como si fuera un conciliador.
pero que son muy pocos. Estos son los arbitrajes de Arbitra Perú, el arbitraje popular. Pero la gran mayoría de arbitrajes no son de ese tipo, son los de los centros de arbitraje, del AmCham, del Colegio de Abogados, Colegio de Ingenieros, del tema de Cámara de Comercio de Lima, la Cámara de Comercio a nivel nacional, o los mismos centros de arbitraje privados en los cuales se gana, como dije, un promedio de 2.000, 3.000 para arriba. ¿Qué es lo que me determina cuánto ganar? Estas tablas de honorarios, en las cuales, según la cuantía, eso es lo que están demandando, hacemos un cálculo para poder determinar los honorarios del árbitro, los honorarios del secretario arbitral y los honorarios del centro de arbitraje. Eso también lo desarrollamos en el curso. Se les enseña a diseñar estas tablas para sus propios centros de arbitraje. Les enseñamos los cálculos que se hacen con la Cámara de Comercio de Lima, pero digamos que ese es el promedio para poder hacer estos cálculos de honorarios. Bien, ¿qué otra pregunta hay? Sí. ¿Cuándo se Buenas tardes. puede? Buenas noches, doctor. A ver, vamos con Buenas José Luis y noches. de ahí regresamos a lo que están leyéndonos Sí, nuestro CEDERCO. Sí, José Luis, dinos. Buenas noches. Una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre ser secretario de arbitraje y un árbitro? Quiero saber cuál es la diferencia entre ellos dos, ¿no? Porque Correcto. justo estoy escuchando y o sea, cuál de las dos personas es la que da a las finales el laudo arbitral, ¿no? Y cuál es la diferencia entre ellos dos. Correcto. Bien, gracias, José Luis, por la pregunta. El proceso arbitral tiene como partes participantes bueno, al demandante, al demandado, al tribunal arbitral, que el tribunal arbitral puede estar conformado por un árbitro único o por tres árbitros o más árbitros si las partes lo deciden, y por el secretario arbitral. El secretario arbitral es quien lleva el expediente, es quien redacta las actas, es quien alcanza estos proyectos a los árbitros y los árbitros deciden si están bien o no y los firman. El secretario es, digamos, como una especie de asistente del árbitro. El secretario arbitral es quien lleva el proceso, coadyuva a que éste se lleve de manera adecuada, le recordará al árbitro, ¿no? Señor árbitro, el plazo está por vencerse para que laude o el plazo está por vencerse para que convoque una audiencia y el árbitro le dirá, ok, mándame el proyecto de resolución para yo revisarlo y firmar. Al final, cuando ya llegamos a la etapa del laudo, quien hace el proyecto del laudo no es el secretario arbitral, ahí sí lo hace el árbitro. Quien resuelve, quien toma la decisión final es el árbitro. El secretario arbitral le alcanzará todo el expediente, diciéndole aquí está ya todo el expediente, están todas las resoluciones emitidas, le reenvío también de manera digital todo y el árbitro toma la decisión, resuelve, hace su laudo y luego le otorga al secretario, toma secretario, ya acabé, ahí está todo firmado, notifícalo. El secretario arbitral ve el tema de la notificación, es quien recibe los documentos. Ese es el rol del secretario arbitral y para el cual también tiene un honorario en cada caso arbitral que lleve a cabo. Bien. A ver, no sé qué otras preguntas hay. sí. ¿Cuándo se puede solicitar la nulidad de un laudo arbitral que da solución a un convenio colectivo? Ok. Tanto en materia laboral como en otras materias, la ley nos establece puntos muy estrictos de cuándo pedir el recurso de anulación del laudo. El recurso de anulación del laudo es por temas cerrados, es lo que se llama el cláusula cerrada. ¿Por qué? Porque yo no puedo demandar por cualquier motivo, o sea, es la propia ley la que ya me establece netamente los requisitos o las causas en las cuales yo puedo ir a un recurso de anulación del laudo. Por ejemplo, cuando ha sido mal constituido el tribunal arbitral o cuando no se notificó a una de las partes. También es una de las causales para un recurso de anulación del laudo cuando no se respetó el convenio arbitral o era inexistente el mismo, o cuando también el árbitro no ha respetado los plazos para laudar. No, estos entre otros, pero que son cláusulas cerradas. No existen otros tipos de recursos de anulación del laudo. Uno último que sacó el Tribunal Constitucional eran los laudos, digo, los recursos de anulación en casos que hayan tenido relación con el amparo, con la parte constitucional, que era cuando no se respetaba, por ejemplo,
el tema de los precedentes vinculantes del mismo Tribunal Constitucional, los precedentes que se hayan dado a través del control difuso o el control concentrado del TC o del PJ, o cuando no se ha nunca mencionado o notificado a la parte eh, que ha sido notificada que perdió en el arbitraje. Solo ante esos tres tipos de causales, por ejemplo, podemos ir a un amparo arbitral. No existen otros más, o sea, no es que se puedan inventar a cualquiera de ellos, ¿no? Como mencionábamos, son tipos totalmente cerrados, ¿no? No podría ser otro tipo de causales. Yo recuerdo una vez nos citaron a un tema, esto era en salud, habían perdido un arbitraje y querían presentar un recurso de anulación del laudo. Los abogados que habían contratado empezaron a inventar cosas, ¿no? Diciendo, sí, vamos a impugnar, vamos a presentar un amparo en el norte, otro en el sur, otro en el centro, y luego vamos a presentar un recurso de anulación allá, pero nunca decían las causas, ¿no? Y nosotros que estábamos ahí como nuevos abogados de uno de los sindicatos le preguntamos, perdóneme, pero ¿qué causal usted va a evocar? Porque está hablando mucho de los amparos. ¿O qué causal para ese recurso de anulación del laudo? Y el abogado no supo qué decirnos. No, porque los árbitros no han argumentado bien. Eso no es causal para un recurso de anulación del laudo. O sea, tendría que darse una vulneración expresa, directa, para que pueda hacer un recurso de anulación, pero no basta con decir no argumentó bien el árbitro, ¿no? Por ejemplo, si el árbitro sí omitió pronunciarse sobre algún aspecto del arbitraje y a pesar de que la parte que ha perdido sí presentó un remedio arbitral recordándole, diciéndole, señor árbitro, usted no se ha pronunciado sobre el punto 4 y el árbitro no lo hizo. Eso sí podría ser causal de recurso de anulación del laudo o errores expresos, ¿no? Los montos que no coinciden, pero más no hay. O sea, el abogado se tuvo que callar, le dio vergüenza cuando se le dijo, no, es que son nuestros abogados nuevos del sindicato, ya no supo más que decir. Y era un estudio jurídico hartamente conocido, ¿ah? Que en verdad quedaron muy mal. Y gracias a eso nosotros nos dieron mayor beneficio y nos empezaron a contratar más sindicatos en ese momento. Pero son causales cerradas, son causales muy cerradas para el tema de estos recursos de anulación. Bien, a ver, ¿qué otras preguntas hay? ¿Qué se necesita para arbitrar con el Estado? ¿Qué se necesita para arbitrar con el Estado? Ya. Si nosotros queremos ser árbitros de una entidad pública, estamos hablando de contrataciones del Estado, estamos hablando del arbitraje administrativo. Para ello, sí tienes que estar inscrito en un centro de arbitraje y ese centro de arbitraje tiene que estar inscrito en el órgano superior de contrataciones del Estado. Ese es el requisito. Ahora, ¿qué necesito yo para inscribirme? Estos centros de arbitraje sí te piden haber llevado un curso de arbitraje, cursos de derecho administrativo, el tener experiencia o experticia en materia de contrataciones del Estado, es decir, llevar cursos diplomados también de esa materia. Tienes que tener entonces ahí tres formaciones: materia de derecho administrativo, materia de contrataciones del Estado y temas de arbitraje de contrataciones del Estado. Ahí sí te piden esos tres cursos para que puedas pertenecer a estos centros de arbitraje y que también deben estar inscritos en el órgano superior de contrataciones del Estado. Para el resto de temas arbitrales de índole privado, no hay nada de esos requisitos. Bien, siguiente pregunta, por favor. ¿El arbitraje es un curso de especialización, es un diplomado o es un curso? ¿Con ese curso se puede realizar arbitraje internacional? Ok, gracias por la pregunta. El arbitraje puede darse, bueno, el curso de arbitraje puede darse como diplomado, podría darse como un curso especializado, eso no hay ningún problema. Lo que pide, digamos, el Ministerio de Justicia para poder inscribirse ante Arbitra Perú es que este sea un curso con tantas horas mínimas, ¿no? Que eso sí solicita. El, no hay un aval especial, digamos, para que pueda hacer, no sé, una maestría, un doctorado en arbitraje. No hay nada de eso. O sea, son los cursos de especialización. Ahora, este centro de formación de árbitros tiene que estar inscrito en el Ministerio de Justicia como es en conciliación. No. Así que en conciliación, por ejemplo, para que ustedes puedan obtener luego el registro como conciliadores, sí hay una autorización del MINJUS a los centros de formación. En arbitraje no hay eso, ¿no? Son el tema de la formación y como les mencionaba, es más la experticia que ustedes van adquiriendo con el tiempo para poder ser árbitros, porque el arbitraje tiene mucho índole en el ámbito privado y ahí no les piden más requisitos que el conocer, que el saber.
Siguiente, por favor. Sí, doctor, después de haber culminado el curso de árbitro, ¿me tengo que acreditar así como en conciliación o cómo sería en ese aspecto? Ok. No, no existe un tema de acreditarse, no estás obligado a estar en un registro nacional para poder ejercer el arbitraje. En mi caso, yo estoy inscrito, por ejemplo, en el Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima, pero que también podría no estarlo. O sea, eso no me impide ser árbitro o es un requisito para ser árbitro. Tampoco estoy obligado a estar en el del Ministerio de Justicia, que es el caso de Arbitra Perú, que sí estoy. O sea, yo estoy porque ya tengo años en el arbitraje, lo que me ha llevado pues a participar o me han invitado a los arbitrajes de estos centros de arbitraje y ya como yo ya tengo la experiencia, pues me he inscrito y estoy ahí. Pero no es obligatorio estar en estos centros de arbitraje para poder llevar arbitrajes ad hoc, arbitrajes privados. Como le dije, es netamente un tema de conocimiento, del saber. Y no, no hay un centro o un registro único de árbitros que sea obligatorio. En el tema de materia de contrataciones del Estado, sí, ahí sí se tienen que inscribir en estos centros de arbitraje que están inscritos con el órgano superior. Pero para el resto de materia civil, comercial, no, no hay ninguna que sea una lista única. Siguiente, por favor. ¿Los árbitros en el centro arbitral tienen la misma función que el juez en el sistema judicial? Ok, sí, el árbitro tiene las mismas competencias que el juez. La única diferencia es que el juez tiene coercio, es decir, obliga, puede invocar a la policía para que vaya a hacer tales cosas. El árbitro no, no hay coercio. Pero el resto de funciones sí, o sea, la decisión es la misma, el laudo sí obliga. ¿Cómo hago entonces si tengo una cautelar? Pido apoyo judicial. Le digo al juez de la jurisdicción, soy árbitro, le acredito, le mando los documentos y pido que él ordene a la policía que nos acompañe, al Serenazgo, en las municipalidades, se hacen las coordinaciones y podemos ejecutar y llevar a cabo ciertas diligencias que sean necesarias. Siguiente pregunta. Doctor, buenas noches. Esto es decir, nos sale mucho más económicamente hablando de un árbitro laudo arbitral que un conciliador. Eh, Sí, o sea, si vemos sobre el tema contable, bueno, económico, un árbitro llega a ganar mucho más dinero que un conciliador, definitivamente. Porque como les decía, mientras que llevas una conciliación ganando 200 soles, en un arbitraje estás ganando de 3.000, 5.000 para arriba, en un solo caso. A ver, otra pregunta. ¿La calidad de árbitro se le otorga al Minius o quién otorga esa categoría? No, no, no hay eso, así que ahí prácticamente se está haciendo la misma pregunta que ya se hizo hace un momento. No, no, no hay un registro único o alguien que lo acredite usted como árbitro. Los cursos, por ejemplo, este decía de ERCO, al final le va a otorgar una diploma que lo va a acreditar como árbitro formado, ¿no? En materia de arbitraje, de derecho, de conciencia, etcétera. Y con eso usted puede participar, puede buscarse secretario arbitral, puede tratar de inscribirse también en otros centros de arbitraje y principalmente está bien participar en un primer momento como secretario arbitral, ¿no? Para poder iniciar e ir conociendo y todo ello. Pero no, no hay un centro oficial, digamos, que los acredite como árbitros. Otra Doctor, pregunta. una consulta. ¿Se puede, o sea, en cualquier lugar se puede estudiar para ser árbitro, o sea, en el caso de arbitraje, o hay escuelas especializadas donde se puede formar? Nos podemos formar en todo caso. Gracias, gracias Valeria por la pregunta. No, no hay, aquí está abierto. No es como la conciliación. En la conciliación, como les decía, si tú quieres hacer tu centro de formación de conciliadores, tienes que inscribirte ante el MINJUS y el MINJUS te autoriza y te da una resolución. En el caso del arbitraje no existe ello, no hay. El único caso para poder pertenecer al registro de árbitros laborales del sector público es que si hay un curso que dura apenas una semana y que la hace el Ministerio de Trabajo y que no sale hace muchos años que no se dicta. Y también dudo que sigue, que salga más adelante, porque ahorita lo que quieren los árbitros de esa lista pública es más bien que sean menos, para que lleven más casos. Ellos tampoco quieren que se abra. El resto de arbitrajes, que son la mayoría, civil, comercial, contrataciones, no existe un centro oficial de formación de árbitros. No, no hay. Cada centro privado, como el caso de Ciaderco, que como lleva cursos de conciliación y acreditados en el MINJUS, también hacen los de arbitraje. Que es lo mismo que sucede con otros centros de formación de conciliadores,
que también siendo un medio alternativo de solución de conflictos sociales, promueven pues el arbitraje, la negociación, la mediación. Tenemos otra pregunta, A doctor. ver. ¿El curso de arbitraje es extenso? Los cursos de arbitraje son medianos, no son tan extensos. En realidad, aquí el cronograma podría ser de 2 meses, 3 meses de formación, ¿no? De arbitraje. Es eso, promedio. Ya. Otra pregunta. ¿Las partes que acuden al arbitraje deberían saber las tasas que se pagan en cada proceso? Y ya que aunque es un medio de resolución de conflicto, las partes deben tener conocimiento de ello. Ok. Cuando los abogados ayudamos a que firmen esos contratos, se les redactamos el contrato. Y supongamos que nosotros colocamos el convenio arbitral de la Cámara de Comercio de Lima, sí deberíamos de informarle a nuestros clientes y decirle, por si acaso estoy colocando cláusula arbitral y los honorarios en ese centro de arbitraje son estos. Eso es lo recomendable. Ahora, ¿en la práctica se hace? No, no he visto. La gran mayoría coloca cláusulas tipo, o inclusive yo vi un cliente que hizo una cláusula de la Cámara de Comercio y le dije, oye, ¿cómo te animaste? Porque está muy bien redactada. Y me dice, no, no lo sé, lo bajé de internet, lo pusimos y lo firmamos. Entonces, ante la pregunta, ¿las personas que firman un contrato con un convenio arbitral deberían de conocer la tabla de honorarios? La respuesta es sí, claro, deberían de conocerlo porque según eso deciden irse al arbitraje o no. Pero en la práctica, o sea, una cosa es el debe ser y otra cosa es lo que es. La mayoría de personas que firman convenios arbitrales no saben cuánto les va a costar ese arbitraje. Recién se enteran cuando llega la controversia y tienen que iniciar el mismo. Y luego les dicen, tienes que pagar tanto para tu arbitraje. Y ahí recién se dan cuenta y dicen, oye, es caro. Porque claro, el arbitraje no es barato. Los arbitrajes son caros. O sea, la mayoría de arbitrajes son para empresarios. Solo el arbitraje de Arbitra Perú sí es barato. Ese sí es de bajos recursos. Entonces ustedes, si son abogados o están estudiando derecho o están teniendo carrera empresarial y quieren firmar una cláusula arbitral, les recomiendo que sí revisen cuánto cuestan los honorarios en ese centro de arbitraje para que luego se eviten sorpresas, ¿no? O en el caso que quieran promoverlo, pues pueden inducir a un arbitraje barato como el de Arbitra Perú, o pueden iniciar ustedes sus propios centros de arbitraje con honorarios viables, baratos y que puedan ser recomendables. Eso. Mm, Tenemos acá otra pregunta. ¿Qué tipo de impuestos le paga por el servicio que se presta como arbitraje? ¿O se paga por el servicio que se presta como arbitraje? El, ¿Qué tipo de impuestos se pagan? Son los mismos del... Si yo soy árbitro y cobro, yo emito mi recibo de honorarios. Entonces se me retiene lo que es el impuesto de IGB o tengo que pagar eso antes una... Ese es el impuesto que pago. Y si soy un centro de arbitraje y brindo el servicio, emito pues mi factura y también pago el tema de detracción, pago los temas del IGB, el acuerdo que llega con los árbitros. O sea, sí pago ese tipo de temas que son propios del impuesto general de ventas. Ah, ya. Acá hay otra pregunta. Si estudiamos arbitraje y primero tenemos que ser secretario de arbitraje, ¿cuánto serán nuestros honorarios? El secretario arbitral suele ganar un promedio de casi la mitad de lo que gana el árbitro. Si el árbitro está cobrando 7.000, el secretario cobrará 3.500. Si el árbitro estará, no sé, pues en 4.000, el secretario estará en 2.000, 2.500 soles. Por caso, por cada caso. Ese es el promedio. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda que tengan? Bueno, yo agradezco las preguntas porque han aclarado bastante, ¿no? Muchos temas que hoy día, por ejemplo, solo era el tema de convenio arbitral y laudo, pero las preguntas de ustedes, lo bueno es que nos han llevado a diferentes temas de arbitraje que han podido ahondar o llevarnos a otros temas, ¿no? Ah, sí, acá hay otra más. ¿Cuál es la normativa de arbitraje? Es el decreto legislativo 1071. Esa es la normativa de la ley de arbitraje. Ahora, si hablamos ya de materia especial, lo que es contrataciones del Estado se rige con la ley de contrataciones. Es ahí donde está también desarrollado el arbitraje. Y en caso de vacíos de esta norma, acudes igual a la 1071, que es la ley de arbitraje. En caso de negociación colectiva laboral, la que está mencionando, está en la ley de relaciones colectivas de trabajo y también está en el reglamento. Y también ante los vacíos acudimos al decreto legislativo 1071. Y así cada materia va a tener su propia ley, pero que todas recurren al final al proceso general, que es la 1071,
o incluso cada centro de arbitraje establece también su estatuto y su reglamento, el proceso arbitral que ellos deseen, pero que casi todos son copias de la ley de arbitraje. Ya. Doctor, el secretario también firma en el laudo. El secretario arbitral firma en el laudo, sí, también firma. No es obligatorio, pero sí he visto que se estile firmar. Pero lo que sí es obligatorio es la firma de los árbitros. Y si el secretario arbitral firma solo es por un tema ya de proceso, no porque tenga responsabilidad alguna en cuanto al fondo o el contenido del laudo, por si acaso. La responsabilidad total del laudo es del árbitro, no del secretario arbitral. Él firma solo por un tema ya procesal, de cumplimiento de eso. Bien, no sé si hay otra pregunta, creo que ahí estaríamos concluyendo nuestra charla. Ya son Mm, casi las 8:30, hemos hecho 1 hora y media. Ya han pasado ¿Alguien tiene volando. más consulta? Acá hay otro. Doctor, una consulta. La formalización es muy parecida a la conciliación, no la formalización de árbitro o la formación de árbitro. No entendería la pregunta bien, no sé. Sí, sí, por favor, Rocío, ¿podría ser más específica con su pregunta? Doctor, buenas noches, mucho ¿Qué gusto ante tal? todo. Bueno, A lo que yo me refería era lo siguiente, si la formalización de un arbitraje laudo procesal, porque esa es la palabra, ¿no? Arbitraje laudo procesal es la formalización tal cual o muy parecida a lo que es la conciliación, que viene a ser un abogado, viene a ser un secretario, el conciliador y demás. mm, ¿qué entiende por formalización? Eh, form- Formalización en lo que respecta a la constitución de la empresa en sí, ¿no? Un centro de conciliación. Ah, ya, ya. Ok, ok. En cuanto a la parte organizativa de un centro de conciliación y un centro de arbitraje, en realidad la diferencia está que el centro de arbitraje tiene un tribunal de honor, el centro de conciliación no tiene. Tiene un secretario general, que también la conciliación no tiene como tal. El, Tienes registro de árbitros y tienes registro de secretarios arbitrales. En cambio, en la conciliación les piden tener un conciliador oficial, que es inscrito ante el MINJUS. Tienen que tener un abogado que también verifique y firme esas actas para que pueda revisarse, ¿no? Entonces, la estructura del centro de conciliación es más pequeña frente a la del arbitraje. La de conciliación sí está fiscalizada por el MINJUS, que les va a autorizar el funcionamiento o no. La de arbitraje no, o sea, nadie les va a cotejar ni verificar nada de eso. Pero son distintos, como puede verse. Ya. ¿Qué pasa si la parte que perdió no paga los costos? Como hay costas y costos que se establezcan, si la parte que perdió no paga, se busca la ejecución del laudo y ahí es donde se le obliga a pagar. Y luego ya lo pagará con intereses legales, con devengados y con todo ello, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, como toda materia civil y comercial, o sea, si mi contraparte, yo sé que ya quebró, no tiene ni de dónde darme ni un sol, en realidad ahí estarías demandando por gusto, ¿no? O sea, porque vas a demandar solo para tener el laudo o la sentencia si te fuiste al Poder Judicial, para tenerle un cuadro enmarcado, ¿no? Ahí pegado en tu cuarto, en tu estudio, gané, pero no tienes cómo cobrarlo. En realidad tú demandas porque sabes que esa empresa sigue en pie, se está manteniendo, tiene otros contratos, tenemos de dónde luego en una ejecución incautarle los sueldos, incautarle el dinero que está ingresando a sus cuentas, ¿no? Eso es lo que sucede, o de repente incautar bienes y luego rematarlos, etcétera. Eh, ¿Existen sanciones para los árbitros? Sí, en cada centro de arbitraje tiene sus códigos de ética en los cuales se sancionan a los árbitros que se portan mal, que demoran los procesos, los puedes votar con una recusación, se puede retirar con una remoción. El- También puedes, si son de Arbitra Perú o de otros centros de arbitraje, también harán lo mismo, los sancionará. Si es que estuviese lindando mucho, inclusive con la actividad del abogado, puedes quejarte ante el colegio profesional. Sí, o sea, sí hay sanciones administrativas disciplinarias contra los árbitros en caso de que cometan hechos poco éticos. Y en caso de que el INDE que un tema ilícito, pues ahí sí se denuncia penalmente. Ya. Bien, entonces, estimados amigos, creo que estaremos ya concluyendo. Hemos Sí, hecho sí. una La hora y última media. pregunta, ¿se podría A ver. pedir
¿Se debería pedir medida cautelar en el proceso? Sí, las medidas cautelares existen en el arbitraje tanto de manera intraproceso y extraproceso. Antes de iniciar tu arbitraje, podrías iniciar tu medida cautelar en el nivel judicial y luego cuando se forma el tribunal arbitral, el árbitro lo pide. Señor juez, ya me constituí, mándame el expediente. Y el juez tiene que mandarlo, está obligado. También podría ser que las partes renuncien a la etapa cautelar y en la cláusula, digo, en el acta de instalación ponga de que no hay cautelares en este proceso arbitral. Es decir, las partes también pueden decidir que no haya cautelares. Pero usualmente se coloca y se deja, ¿no? Y es que el arbitraje es tan rápido que a veces la cautelar es innecesaria. No sé, doctor, disculpe, acá había una pregunta más, pero eso sí, ahora sí va a ser la última. Si la contraparte no paga y su empresa está en quiebra, ¿no vale la pena demandar? Claro, eso ya escapa de solo un tema de arbitraje, ¿no? Eso es hasta judicial. Si tú como abogado escuchas a la parte y dices, ok, ¿qué quieres hacer? Quiero demandar porque no construyó, no hizo tal obra. Ya, pero ¿tienes de dónde responder ellos? Sí, que tienen otra obra. Ah, bacán, demandemos. No, la verdad es que ya están liquidando esta empresa. Ok, agarremos de lo que está liquidando, de repente hay algo que pueda pagar, porque ojo, que hay una orden relativo de cómo cumplir con sus obligaciones, ¿no? En primer lugar, hacia los trabajadores, en un segundo lugar, a las deudas que tengan hacia terceros, un cuarto lugar recién para los accionistas. Entonces, si está en liquidación, habría que ver si sí tiene bienes inscritos y todo ello, porque después de pagar a sus trabajadores podría servir para pagar las deudas que tenga de arbitrajes. Entonces, sí se tiene que hacer un análisis de ese tipo. Ahora, si en realidad se está liquidando y sabemos que esa empresa no tiene nada, efectivamente ahí no correspondería ni siquiera judicialmente. O sea, es un absurdo llevarlo a un proceso judicial o arbitral. Sí, ahora sí damos por concluida esta charla. Muchas gracias, Gracias ponente. a ustedes. Me agradecería si pueden prender las cámaras de repente para la foto que a veces toman en Ciaderco, ¿no? Ya cerrando hoy día el curso. Ahí están. Ahí los conozco ustedes. Bien, ahí a ver si pueden activar sus cámaras. Mucho gusto, doctor. Para una captura. Mucho gusto el verlos a cada uno de ustedes. Sí, un momento, por favor. Vamos a tomar la foto de todos los que han asistido. Listo, yo creo que ya, ¿no? Doctor, se le da la gracia por los conocimientos dados en este curso, se agradece mucho. A ustedes les agradezco por estar atentos, por estar presentes, han estado con las preguntas, han enriquecido bastante el debate y bueno, siempre es bueno seguir promoviendo los medios alternativos de resolución de conflictos sociales. Les invito a ver, a veces tengo videos en YouTube donde estamos hablando también de arbitraje, de medios alternativos en general, ¿no? Está con mi nombre, Alejandro Verasí Gastelú en YouTube y van a poder visualizar algunos videos ya de algunos años, ahí se me ve más jovencito, donde también promovemos todo lo que son medios alternativos. Bien, muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias a Ciaderco. Hasta luego. Hasta luego, Mucho. muchas gracias, estimado Buenas noches, por la compañeros. asistencia. Buenas noches, gracias, gracias. Buenas noches con todos, gracias. Me gustaría, Carmen. Una